Eh, el tema de la consulta popular en México es algo que yo la verdad, perdón, nunca me había metido de lleno a investigarlo, principalmente porque la verdad es que solamente he votado dos veces, eh, sí, dos, y creo que nunca me cuestioné cuál era el funcionamiento y los lineamientos para esto, ¿no? Digo, claro, es muy diferente una consulta popular a una elección, pero a lo que voy, digo, a una votación para elegir algún cargo público, pero a lo que voy es que todo el funcionamiento que hay detrás, desde el organismo del INE hasta todo lo que administra, pues era algo que yo la verdad desconocía y siendo sinceros no me interesaba muchísimo, no porque el tema de la participación ciudadana no me guste o no me guste a mí participar, sino porque precisamente como lo había hecho muy poco y en lapsos de tiempo la verdad muy separados uno del otro, la verdad es que no me había metido de lleno a investigarlo. Pero es algo, la verdad, muy loco que me parece un tema que debería ser de acceso público constantemente. Debería ser un tema que se ve en primaria, en secundaria, en preparatoria y en todas las carreras porque tiene que ver con eh, futuras o no cosas que puedan afectar al país, ¿no? Yo quisiera enfocar mi video principalmente en aquellos temas que no pueden ser objeto de consulta. Cuando hicimos el ejercicio en clase de crear nuestra pregunta, ninguna pasó porque el lineamiento para hacerla desde un principio, para hacer la pregunta de consulta, es todo un tema, ¿no? Restricciones a los derechos humanos, principios constitucionales fundamentales, cese en el cargo de servidores públicos, cuestiones electorales, sistema financiero, ingresos, gastos y presupuesto de la Federación, obras de infraestructura ya en ejecución, seguridad nacional y organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Que en cese en el cargo de servidores públicos, pues un pequeño asterisco, un pequeño paréntesis, porque sabemos que AMLO fue el primero que lanzó la llamada revocación de mandato, ¿no? Poco de lo que hablábamos en clase es que la decisión de aprobar esa consulta popular viene del hecho de que se sabe que la gente de México no vota, no participa, a la mayoría le es indiferente, pero sí después hay muchas quejas, y por otro lado, que AMLO sabía que la iba a ganar, ¿no? O sea, que la gente iba a votar, pues porque él siguiera en su cargo. Entonces, desde ahí estamos hablando de que la consulta popular puede estar amañada, porque tiene mucho que ver con el tema de que qué tan necesaria es si la decisión ya está tomada desde un principio, que si nos despegamos un poco, pero partiendo del mismo tema, es cosas que ya hemos visto en otras clases, como las llamadas votaciones inútiles, porque tú sabes quién va a ganar, ¿no? Entonces es algo obvio, es algo cantado, el contexto y los antecedentes juegan un papel súper importante, así que pues vuelve a la votación un tanto, pues no inservible, pero sí predecible. En el caso de la consulta popular, creo que es exactamente lo mismo. Me llama la atención que además con las ya que se han hecho, la que más recuerdo yo, además de la revocación de mandato, pues era para juzgar a los expresidentes, que es una queja de la que se habla mucho en el país, ¿no? O sea, que hemos tenido muy malos presidentes y que algunos vivían a costa del erario público hasta hace muy poco. ¿Y por qué no se participó en esa consulta popular para que se llevara a juicio a todos esos expresidentes, exfuncionarios que no hicieron un buen trabajo? Bueno, pues eso habla de que en México la consulta popular tiene que ser, en mi opinión, reevaluada y se tiene que partir desde una campaña de marketing o comunicación masiva en la que se instruya a la civilización, a la sociedad, a que se participe en esto, principalmente porque algunas de esas decisiones que, como mencionaba anteriormente, se haga o no consulta, ya están tomadas, podría, si hay una verdadera participación, podría ahora sí cambiar el curso de si se aprueban o no algunas cosas, ¿no? Eh, como decía aquí, obras de infraestructura en ejecución. Mucha gente se quejó del Tren Maya y hasta la fecha se siguen quejando. Y creo que si antes de que se llevara a cabo hubiera habido una consulta popular donde verdaderamente hubiera habido participación ciudadana, pues quizá el gobierno hubiera planteado un proyecto mejor, más amigable con el medio ambiente, o de plano quizá no se hubiera hecho, ¿no?
what ifs, ¿no? Esos que hubiera pasado, creo que es lo que vuelve interesante una consulta popular. Hablemos, por ejemplo, de las obras de, perdón, la seguridad nacional, ¿no? O sea, qué cosas tienen que ver con seguridad nacional en la que un ciudadano pueda dar su participación y acompañada de ella su opinión respecto a un tema que quizá pueda afectar la seguridad del país, ¿no? Estamos ahorita con esta constante de que puede haber una interferencia militar de Estados Unidos porque nombró cárteles, nombró terrorismo a los cárteles a los cárteles mexicanos, al crimen organizado. Bueno, pues o sea, lo más probable es que no, repito, pero a lo que voy es quizá fomentar una política de participación constante de la ciudadanía en las decisiones que toma el gobierno, no solo lograría una verdadera complicidad entre ambos, sino que también reforzaría esta identidad nacional de que los mexicanos son muy unidos en los momentos más fuertes. Bueno, las consultas podrían ser la prueba fehaciente de ello para que verdaderamente tengamos una participación en todas esas decisiones que solamente nos toca ver como terceros, que solamente podemos criticar o analizar, pero quizá si se fomentara una mayor participación en ellas, pues se lograría. Sí creo que, repito, tienen que ser reevaluadas, tienen que ser reconsideradas y también se tendrá que cambiar un poco el formato, ¿no? Aquí obviamente al INE le acontece todo esto y el INE pues es un organismo que hoy en día es independiente del gobierno, entonces eso le da un poquito más de credibilidad a las decisiones que se aprueben o no. Pero un tema muy interesante y que creo que se debería de tratar muchísimo más.